la salida desde el Pilambre en Villaviciosa para hacer el circuito urbano en la primera etapa. Se ve la zona nublada, caramba. ¿Pasaron todo ya? No son más bicicletas que ciclistas aquí, ¿no? 26 equipos, conté yo, que pasaron por ahí en ese punto de salida. 26 autos con la bicicleta de cada equipo. Ese recorrido urbano fue por 10 calles de la villa. Luego se arrancó aproximadamente a las 12:40 del domingo, ayer domingo 28, para correr luego al kilómetro cero, que es la carretera de la carretera nacional. El kilómetro cero fue en la recta del Gaitero. De ahí salir a 7, pasar por Amandi, de Amandi a La Campa y de ahí a la Alta Campa, dirección a Nava, 16:41 de la tarde. Eso fue el recorrido y el horario de ayer domingo. Estas grabaciones me las facilita una amiga que vive enfrente del punto de partida, donde ocurrió ayer el punto de partida de la Vuelta Ciclística a España. Yo les hablaba de que era una vuelta que me parecía que era de corte municipal, pero que va, es la 9ª etapa de la Vuelta Ciclística a España, que es una carrera profesional, la más importante de España en temas de ciclismo, pero además una de las más importantes carreras ciclísticas del mundo entero. Acaba de aparcar el helicóptero bajo gente. Aquí ya no coge un coche más en el aparcamiento que tenemos enfrente. Pienso que estaban todos reservados para ellos, pero ahí andaban los de Radio Televisión Española, pero no los veo ahora. A tope, no sé dónde estarán metiendo a la gente ya. Estoy dándome la vuelta. Por aquí uno de Radio Televisión Española.
fue el helicóptero, no lo cogía, estaba esperando para cogerlo levantado. A leche, se me fue. Resumiendo, fue la etapa 9 de la Vuelta Ciclística a España con 171,4 kilómetros de recorrido, saliendo de Villaviciosa con su circuito dentro de la villa primeramente, luego pasar a las Praeres y rumbo a Nava, pasando por alta montaña. Es un recorrido de alta montaña. Según tengo entendido y por lo que leí en las noticias, lo ganó un sudafricano. Ahora no me pregunten el nombre porque no me quedo con el nombre de él. Creo que es la segunda vez que gana una vuelta de alta montaña sudafricano. Vieron todo el movimiento logístico que acarrea un tipo de evento como este, con su equipo, con todo lo que lleva. Dice la amiga mía que no había un lugar donde cupiera un coche más. Ese helicóptero que vieron, había ese helicóptero amarillo, pero también había un helicóptero blanco. Y para el final ya les dejo aquí el horario del recorrido de esta etapa número 9, que la podrán ver ahí en esa foto que les dejo. Parece que Villaviciosa se convierte en una plaza importante para el ciclismo español. Espero les haya gustado este vídeo que complementa el de ayer. Hasta luego.